Aprovechamos, damos el rostro y oramos. Señor Dios y Padre, Padre de toda misericordia y de todo consuelo, gracias te damos, Padre, en este momento, habiéndonos reunido nuevamente aquí los hermanos, para que estudiemos tu palabra, Señor, para que oigamos que tu Santo Espíritu nos tiene que decir a cada uno de nosotros realmente. Yo te pido, Padre, que yo sea un fiel emisor de tu palabra, y que los hermanos y todo aquel que escuche pues puedan ser verdaderos receptores de la misma, que puedan tomarla, hacerse de ella y vivir por ella, Señor, como tú nos has mandado, que no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, y vamos a abrir inmediatamente nuestras Biblias en la primera carta de los Corintios. Primera carta de los Corintios. Y vamos a buscar el capítulo 2, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. Leo, y dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Amén. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Muchísimas veces. Muchas veces. Ok. El mundo está dividido y cada vez más y más fraccionado en muchísimas tipos y diferentes formas, hombres de todo tipo. Yo les podría decir que estamos divididos en cuanto a lo social. Hay divisiones sociales, hay divisiones culturales, hay divisiones geopolíticas. Hay muchas formas de cómo nosotros podemos decir que hay personas diferentes a lo largo de todo el mundo. Pero eso depende de la variante que utilizaron para comparar unos y otros. En este caso, lo que nos está importando es lo que dice Pablo en las Escrituras acerca de tres tipos de personas que pueblan el mundo. Y eso es lo que vamos a ver, estos tres tipos de personas. Como vieron, el primero le llamó el hombre natural, el otro le llamó el hombre espiritual y el otro era carnal. Hay tres tipos, muy bien. Lo que vamos a examinar a cada uno, algunos de sus detalles, ese hombre natural, el espiritual y el carnal, quiénes son y las diferencias que pueden haber uno y otro y qué aplicación hay para nuestro día. Bueno, como ustedes ven aquí, empezamos con el versículo 11 y dice que el hombre natural es aquel que está confeccionado a la manera del mundo. Por tanto, es una persona que vive bajo los lineamientos del mundo, muy diferenciado del espiritual, ya que dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. El hombre natural, entonces, sí se supone que tiene el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo no es más que la forma en que el mundo tiene aprisionado bajo pecado a todas las personas que están en él.
todas las personas que no tienen a Cristo y viven en el mundo, pues están bajo la ley del pecado, bajo los regimientos del mundo. No olvidemos que hay que estar y esclarecer inmediatamente que todo hombre nacido de mujer nace bajo esta condición de ser un hombre natural. Lo que ocurre es que Dios en su misericordia nos da la gracia de conocer a su Hijo Jesucristo y por medio de Él, de su sacrificio, su muerte y resurrección, entonces nosotros obtenemos vida eterna, perdón de pecados. Solamente. O sea que la única diferencia entre nosotros y el hombre natural, si lo vemos así a grosso modo, no es más que el haber conocido a Cristo, que ha hecho un nuevo nacimiento en nosotros. Por eso entonces el espíritu que hay en el creyente no es el del mundo, sino que es el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el que procede de Dios. El hombre natural dice también, que nosotros podemos ver entonces, que no percibe, que no puede entender, que no puede aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, las cosas espirituales, ya que no tiene el Espíritu de Dios. Volvemos otra vez, aunque suene medio, pero es ciertamente, él lo que tiene, el espíritu del mundo, que está lleno de la sabiduría del mundo. Eso es lo que él tiene. Y esas cosas, si ustedes la analizan desde cualquier contexto, son contrarias a Dios. Se anteponen una a la otra. No podemos vivir espiritualmente y viviendo en la carne. No podemos vivir con el Espíritu de Dios y tener el Espíritu del mundo en nosotros. Eso es un antagonismo completamente imposible. No puede ser. No puede. El hombre natural entonces va a basar su mundo, toda su vida en lo que son las reglas. Pero las reglas que hay, ¿dónde? En el exterior, en el mundo que le rodea. Se va a apoyar ¿en qué? En su propia sabiduría, en su intelecto, en su inteligencia. ¿Y saben algo más? Por lo que nosotros hemos visto en otra de las cartas de Pablo que nos habla acerca de cuáles son las obras de la carne, podemos ver entonces que estas personas son más manejadas por sus emociones. Emociones que son instantáneas, podríamos decir, en el caso de que responden rápidamente a la ira, al enojo, a los celos, contiendan rápidamente, etc. Pero también a las emociones mediante las cuales ellos tratan de satisfacer su avidez que tienen por las cosas que le den algún tipo de disfrute en primer orden. Buscan sentirse bien. Buscan disfrutar al máximo sus vidas. Si lo vemos bajo este punto de vista, que lo que buscan es sencillamente darle placer a su carne, entonces vamos a ver que son personas impías. Sí, el hombre natural es un impío. Es un hombre inconverso. Es un hombre que anda detrás de los deleites que el mundo le ofrece. No de salvación. No, él no anda detrás de eso. Ese es el hombre natural. El que no entiende las cosas de Dios, bajo ningún concepto. Esa persona que no se le ha quitado el velo para poder ver la verdad que hay. Esa verdad tan valiosa como es Jesucristo en sus vidas. No pueden ver la vida en el Espíritu. Porque las cosas que tienen que ver con los temas de Jesús, las cosas que son espirituales, le parecen irracionales, le parecen ilógicas, algo completamente irreal. Y ustedes ven que están más regidos por los pensamientos posmodernistas, pensamientos de autores. El mismo pastor hoy mencionaba a Sartre, Jean-Paul Sartre, yo le agregaría a Friedrich Nietzsche, y personas así que crearon una serie de corrientes filosóficas que niegan abiertamente a Dios, mucho más a Cristo o la redención que hizo por la humanidad. Lo niegan en su totalidad. Por lo tanto, la mente del hombre carnal está limitada por su propio entendimiento, por su propia sabiduría, que es una sabiduría completamente humana, diabólica y terrenal, como dice en la carta de Santiago. El hombre natural no puede entonces entrar al reino de los cielos, al reino de Dios,
porque le falta la fe necesaria para creer en Cristo y no la va a obtener, a menos que el Señor tenga una misericordia con él, en ese sentido, claro está, aún así, porque es un tipo que considera que las cosas de Dios son irracionales. No puede mezclar lo espiritual con lo lógico, según él no. Y el hombre natural de esta manera, aunque escuche el Evangelio y lo escuche muchas veces, no va a ser convencido, porque eso no le afecta, eso no le llega. Lo que es el sacrificio de Jesucristo, su muerte y resurrección, para él son locura. Lo dice lo que acabas de leer, lo que leyeron juntamente conmigo. Dice que para él son locura. Para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. El Evangelio es locura. El pago de nuestros pecados es locura. La vida eterna con Cristo es locura. Todo eso es locura. Él no lo entiende. Él no lo entiende. Están aferrados al mundo realmente. Están con raíces profundas en el mundo. Sin embargo, el creyente, que no es más que el hombre natural, que inmediatamente ha conocido del Señor y deja estas cosas atrás, estas cosas que son y pertenecen al mundo, pues recibe un espíritu muy diferente, como le dice el verso 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, miren, atención a esa parte, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepan lo que Dios nos ha dado, la gracia que ha recaído sobre nosotros por pura misericordia de Dios. Eso lo entiende uno cuando uno tiene el Espíritu de Dios. Que uno entiende y dice, Señor, qué grande fue, qué cosa tan grande lo que tú me has dado. Inmerecidamente. Eso no lo atiende, no lo entiende nadie por simple lógica. No, jamás vamos a llegar a la lógica. Vamos a llegar sencillamente porque ese Espíritu Santo en nosotros nos va a guiar a toda verdad. Y la principal verdad es esa. Que Jesucristo es nuestro Salvador. Ahí vamos. El creyente por gracia reconoce a Cristo, su sacrificio, su señorío y además sabe lo que Dios le ha concedido por medio de su Hijo, que es salvación y vida eterna. Porque nos ha liberado del mundo, de las ataduras que teníamos en el mundo y de la esclavitud del pecado. Así como dice en Romanos 8:2 y dice, porque por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que nos da nueva vida en Cristo, el habernos librado de ahí, de las cosas, de las ataduras que teníamos en el mundo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Y se está refiriendo a los que han creído en el Señor Jesucristo y han renacido de nuevo. Y dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ven, todo esto se está remitiendo a que hay o no el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Si no lo hay, no hay más que buscar, no son de Cristo. Si lo hay, entonces, ok, ahí en eso es que estamos. Por eso es que cuando se está refiriendo a los corintios, en ese verso 16, la segunda parte le dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué yo tengo la mente de Cristo? Porque previamente Cristo vive en mí, su Espíritu habita en mí. Y eso me permite a mí conocer qué le agrada al Señor, qué no le agrada al Señor. El Espíritu de Dios nos redarguye a no pecar. El Espíritu de Dios conduce nuestras vidas siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Pero el hombre natural no puede discernir entre una cosa y otra. Él no sabe lo que verdaderamente es de Dios, lo que puede agradar a Dios y lo que es pecado. Él no lo sabe, porque su naturaleza no va con eso. Es como el daltónico, que es aquel que no puede ver ciertos colores, ¿verdad? Entonces, por más que tú te afanes, sencillamente no los veo, los confunde. Entonces el hombre natural es como un daltónico espiritual. Por mucho que se afane, no va a poder, a menos que la misericordia y la gracia del Señor sea con ellos. Porque el hombre natural nace y aprende del mundo a regir su vida
mediante la sabiduría del mundo, de espalda al lado espiritual, porque no puede verlo. Acuérdense de eso. En cambio, el hombre espiritual no es enseñado por el espíritu del mundo, sino que es instruido eficazmente por el Espíritu de Dios, ya como dijimos ahorita, a reconocer lo que Dios le ha concedido. Pero también Él produce en nosotros que digamos las palabras cuando tengamos que referirnos a otro, poniendo el orden espiritual primero de las cosas. O sea que no vamos a tratar de convencer a nadie por nuestra propia, ¿qué diría yo? Por nuestra propia potencia de nuestras palabras, por nuestra verborrea o lo que sea. En ningún momento. Sino que nosotros reconocemos que el Espíritu nos ha enseñado y nos ayuda a ministrarle a otro. Con lo cual somos nosotros y esas personas que reciben favorecidas. Cuando uno le evangeliza, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y puede hacer en la de ellos. No tratamos de convencerlo por nosotros mismos, sino que sea el Espíritu Santo quien haga la obra. Y eso no nos corresponde a nosotros. Acuérdense como dice, por lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya vemos que la diferencia entre el natural y el espiritual, son inconmensurables. No hay una medida que pudiéramos darle. Al natural, como dije ahorita, le instruye el mundo y su propia sabiduría, por lo que es esclavo del mundo. Pero al espiritual le enseña el Espíritu que proviene de Dios. Por tanto, el Espíritu dice, juzga el espiritual todas las cosas mediante el Espíritu de Dios que habita en el creyente. Usted sabe sedaciar cualquier situación en su vida diciendo, esto le va o no le va a agradar a Dios. Usted no tiene excusa. Usted puede juzgar cada situación de su vida, nada más que por medio de la palabra. Anteponga la palabra. Y haremos como hizo Jesucristo ante la tentación. Escrito está, escrito está. Eso es lo que hay que buscar, la palabra, que ella sea la que nos ayude. El hombre espiritual discierne, comprende, conoce lo que Dios quiere de nosotros, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que quiere que hagamos, lo que es bueno y lo que no lo es. Conoce que debe vivir así su vida conforme a como Él nos mandó. Por tanto, el destino del hombre natural va a ser completamente contrario. Su destino es destrucción, en tanto que el del hombre espiritual es la vida eterna junto a su Señor. Explicando tanto el hombre natural, creo que también me metí en explicar mucho al espiritual, comparando uno y otro. Por lo tanto, voy a tratar de resumirlo. Nada más el espiritual no tengo que tomarlo y explicarlo. Todo hombre espiritual creció y fue antes un hombre natural hasta conocer a Cristo. El hombre espiritual tiene el Espíritu de Dios y es movido y controlado por el Espíritu de Dios. El Evangelio no le fue locura porque Dios tuvo misericordia de él y le quitó el velo para que fuese salvo por medio de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo es quien enseña al hombre espiritual, le instruye y le enseña a vivir en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese Espíritu Santo que se manifiesta no tan solo dentro de nosotros mismos, sino en la palabra, que es el testimonio de Dios, en las Sagradas Escrituras. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Obedecer y complacer al Padre, trabajar para salvar las almas, son las prioridades, entre otras. El hombre espiritual discierne en todas las cosas y ve la diferencia en base a juzgar por medio de la palabra y no por su propio juicio. Ve a Dios activo y obrando tanto en su vida como en el mundo, por lo que no es juzgado él por nadie. El hombre espiritual madura, crece y vive para Cristo. El hombre carnal, qué rápido, nos vamos a ir temprano hoy. Miren, si eran tres tipos, como le dije al principio, ahora me atrevo a decir que yo creo que son dos, porque el tercero no parece un tipo, sino que más bien parece la conjunción de los dos anteriores. ¿En serio que sí? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de este carnal. Y aquí se lo está diciendo. Ok. Dice en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, wow, le di buena entonación, ¿cierto? Hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿A quién se lo está diciendo? A hermanos, a miembros de la iglesia de Corintio. Se lo dice a ellos. Ustedes son carnales, ustedes son como niños en Cristo, ustedes no son capaces todavía de comerse un buen filete espiritual y hay que estarle dando leche. Entonces, sí, es un grupo aparte, pero en realidad vamos viendo que es una conformación, una conjunción de los dos anteriores. Eso es lo primero, le llama hermano. Por lo tanto, no son impíos, tampoco son hombres naturales como los que vimos en el primer grupo, o personas que permanecen muertas en sus delitos y pecados, guardados solamente para la condenación final. No son así, sino que son personas renacidas, nacidas de nuevo en el Espíritu de Dios, que sus pecados han sido perdonados por Jesucristo y son salvos al igual que el hombre espiritual. La diferencia entre uno y el otro, nosotros podemos verla en muchísimas más de las cartas de Pablo y de otros de los apóstoles. Podemos verla. Pero volvamos al punto que queremos ver. Le llamas carnales. ¿Por qué? Le llama carnales porque ellos son blanco fácil de la tentación del mundo, por su falta de entendimiento y compromiso con las cosas de Dios. Porque todavía ellos guardan para sí una serie de manifestaciones que son anteriores, que son del viejo hombre natural que cada uno de nosotros ha tenido. Ellos todavía no han terminado de quitar esas cosas de sus vidas. Ese es el problema más que nada. Y ese hombre que tiene adentro, ese hombre viejo, resurge y no tienen la fuerza suficiente como volverlo a poner en su sitio. Cómo irlo menguando cada día más, haciendo que sea Cristo quien se fortalezca en nosotros y crezca. Al grado de decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O sea, él se había anulado completamente para que Cristo fuese todo en él. Y eso es lo que le está faltando a esta gente. Por causa de ellos y de ellos ser tan todavía conectados al mundo, pues es que dice que en la iglesia de Dios había celos, contiendas y disensiones. Es casi increíble que digan que en una iglesia puede haber eso. Bueno, lo hubo y lo sigue habiendo, Y eso era lo que ocurría entre los creyentes, no entre los impíos, sino entre los creyentes de la iglesia de Corintios, según el verso 3. Carnales, eran inmaduros espiritualmente. Eso los lleva a que tomen una serie de decisiones muchas veces, no basadas en la palabra, como el Señor nos pide que hagamos, escrito está, etcétera, sino basadas en emociones y en circunstancias momentáneas. Esas decisiones así son más propias del hombre natural, del mundo, que de los hijos de Dios. Nosotros somos de la persona que cuando vamos a tomar una decisión decimos, voy a consultarla con Dios. Y oramos. No vamos a buscar consejo de hombre, podemos buscar consejo de hermanos que sabemos que tienen una mayor entrega que nosotros y pueden aconsejarnos mucho mejor. Pero yo no voy a decir que me voy a basar en mi propio intelecto, en mi inteligencia, en mi preparación para yo tomar una decisión que va a afectar mi vida. Yo creo que si le pertenecemos a Cristo debemos darle esa participación al Señor. Por lo tanto, debemos proceder contrariamente a ellos, claro está, pero ellos toman decisiones casi basadas como las hacen los hombres, en sus emociones, en sus sentimientos. Por eso sufren una serie de confusiones y se extravían de vana manera. Como podemos apreciar, la carnalidad del hombre natural, oigan esto, una vez que renace en el espíritu, que tiene el nuevo nacimiento, no es quitada toda de en medio por la conversión que tuvo. ¿Entienden eso? Ok. Esa carnalidad en el hombre debe ser removida por la santificación del creyente. Bien. Si ustedes ven en la carta de 1 Tesalonicenses 4:3,
Dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El hombre tiene que irse santificando y son dos tipos. La primera santificación no viene sencillamente por Cristo mismo. Somos apartados para Dios, separados para Cristo, por Cristo. O sea que eso nos viene a nosotros como una imposición de la salvación misma. O esa. Pero la segunda no. La segunda es un proceso. No viene en el paquete. Es un proceso mediante el cual nosotros cada día debemos ser menos. Debemos ir soltando, dejando atrás las cosas del viejo hombre y desarrollando, tomando siempre adelante, tratando de inmiscuirnos más en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, menos en las materiales, menos en las del mundo. Conformarnos cada día a la estatura de Cristo, al carácter de Cristo. Eso es lo que hay. Entonces, ellos no podían. Fíjense cómo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seamos santos, que vayamos gradualmente hasta el grado de perfección que alcanzamos si llegásemos a ser como Cristo Jesús. Pablo le llama niños a estos. Le llama niños, ya que no tienen la suficiente madurez en las cosas del Señor. No solamente son infantiles e inmaduros espiritualmente hablando, sino que no se saben valer por sí mismos. Y le dice, ustedes son incapaces todavía de que se le pueda dar un mejor tratamiento en las cosas del Señor, algo más fuerte que lo que se le ha dado, vianda, y si no, la que darle leche. Son incapaces de hacerlo. Estas personas necesitan dirección y mucha supervisión por parte de los hermanos maduros, porque eso es lo que es un hermano espiritual, un creyente espiritual, es alguien que ha madurado, es alguien que empezó como niño. Todos empezamos como niños, pero se supone que ninguno debe quedarse rezagado en ser un niño. Que así como hay un crecimiento material, orgánico, pues también hay un crecimiento espiritual. No es lo mismo un creyente de un mes que un creyente de 10 años. Se supone que no. Si a los 10 años llego a una persona que se convirtió y se presenta que sigue igualito que como cuando era un mes, entonces ahí hay un problema. Ahí hay un niño espiritualmente hablando. No estoy dudando de su salvación, porque de una manera u otra, pues el Señor se la dio. Es como aquellos que tienen el asunto de que nuestras obras van a ser todas juzgadas. Claro que van a ser juzgadas, la del creyente. Y ustedes ven que unas son como joya fina, como oro, como plata. Pero hay una en especial, que es la de hojarasca, que se quema así rápidamente. Y dice, su obra queda afectada, mas no su salvación. Estoy parafraseando, claro. Mi memoria no me da ahora para eso. Pero ciertamente ese es ese tipo de cristiano, es un cristiano carnal. Ya no dije que es un hombre carnal, acabo de ponerle un mejor título. Es un cristiano carnal. Si a mí me tocara dividir esto, yo diría, yo divido entre los creyentes y los no creyentes. Y hay una subdivisión entre los creyentes, que hay creyentes maduros, espirituales, y creyentes infantiles como niños carnales. Miren cómo lo dividí yo ahora. Y creo que era la intención de Pablo. Porque el problema del hombre, que es lo que él está tratando de decirle ahora a ellos, del hombre carnal, del creyente carnal, es que quiere vivir como en dos mundos a la vez. Vivir en un equilibrio, como nos pasa a muchísimas personas en la iglesia. Hay cosas en el mundo que nos están llamando poderosamente la atención constantemente. Pero esto es contradictorio. Es contradictorio. O somos de Cristo o somos del mundo. Eso me parece y me recuerda a lo que yo tanto he dicho de Lot. Que Lot nunca debió entrar a Sodoma. Bueno, entró, pero si entraste y viste la cosa, debiste salir. Y al final lo sacaron. Él no se salió, lo sacaron, como bien claro está estipulado en la Biblia. O sea, hay cosas que le quedan a uno que si uno no las saca rápidamente, echan raíces. Esta es una gran lección, porque en Corintios se enorgullecían mucho
de tener las manifestaciones de los dones espirituales. Y ustedes vieron hasta los abusos que hacían con esos dones. Pero vemos claramente que los dones no santificaban a nadie. Porque a ellos eso sí les faltaba mucha santificación. El mayor problema que tenía Pablo con la iglesia de Corintios era esa carnalidad que había entre los hermanos en Cristo, y no era más que, vuelvo y digo, la falta de santificación. Que acuérdense que más que nada es una obra de entrega y es algo que se debe dar diario. Es un compromiso, es una obediencia a Dios para que Él nos guíe por medio de su Santo Espíritu a fin de que seamos como Cristo, su Hijo. La santificación, vuelvo y les repito, es un estado de separación para Dios. Nos separan del mundo para Dios. Todos los creyentes deben entrar en este estado cuando son nacidos de nuevo. Cuando somos nacidos. Pero miren también lo que dice aquí, de que es un proceso gradual. Pablo ora en 1 Tesalonicenses 5:23 y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Tesalónica era una iglesia ejemplar, sin embargo, aún así Pablo ora y dice: y los santifique por completo, todavía que los llene aún más de la santificación. Ven, vamos a concluir. Creo que hoy en día hay muchas iglesias cristianas que adolecen de lo mismo que le está ocurriendo o que le estuvo ocurriendo en lo que estamos leyendo en este pasaje a la iglesia de Corintios. Tenemos una verdadera epidemia de cristianos carnales. Son muchos que están muy metidos en los afanes del mundo. El mundo los ha arropado. Que tienen una gran falta de entrega y de compromiso a las cosas de Dios, lo cual provoca en ellos un vacío espiritual. Cuando las personas están comprometidas con una tarea para el Señor, cuando tienen que dedicarle tiempo, cuando tienen que valorar mejor su actuación delante de Dios, la verdad que eso le ayuda a crecer. Muchos lo sufren cuando están buscando un equilibrio religioso entre el mundo y lo que la iglesia le oferta. Y ustedes ven que hay personas que solamente son de Dios los domingos, un día a la semana, y no un día, sino unas cuantas horas, porque el resto que hay sencillamente viven en el mundo confiados en su sabiduría, su preparación, su intelecto y no en Dios. Entonces lo que hacen de la iglesia no es más que un punto de reunión semanal sin entender que Dios está no aquí, sino que Dios lo traemos aquí y que cuando Él se va, Dios sigue con Él. Por lo tanto, pudiéramos considerar a cada uno de ustedes templos vivos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa? Tu relación con el Señor es no los domingos aquí, sino en todo momento, las 24 horas del día. Te tienes que comportar igual. No hay diferencia aquí que allá afuera. El Señor está en cada uno de sus hijos. Entonces no podemos tener una relación intermitente con Dios u ocasional, mucho menos un rato semanal. Nuestra relación debe ser constante y eso es lo que nos va a proporcionar madurez, crecimiento. Eso es lo que va a fortalecer nuestra fe, darle participación al Señor en todo, teniendo obediencia y sumisión. Ahora, la gran pregunta de la noche es la siguiente: ¿a cuál de estos tipos de personas pertenecemos nosotros? No es cierto que aquí hay personas que pertenecen al hombre natural, eso no es cierto. Pero aún en el creyente cristiano, ¿cuál de los dos nos podemos considerar creyentes maduros, creyentes espirituales? ¿O somos creyentes carnales, que todavía no hemos madurado lo suficiente para hacer una verdadera entrega y serle útil al Señor en la obra que se nos ha encomendado a todos? ¿Cuál tipo de estos eres tú? Sí te voy a decir que a pesar de la diferencia entre estos tres tipos, como hemos estado viendo, hay algo en común que todos necesitan en mayor o menor grado, y es que todos necesitan de Cristo. La necesidad del hombre natural es Cristo para su salvación, ya que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
La necesidad del cristiano espiritual o el cristiano maduro es todavía seguir creciendo, como le escribe a los de Tesalónica Pablo, y le dice que está orando para que su santidad o santificación sea completa, porque se requiere llegar hasta la estatura de Cristo, buscar la perfección de Cristo. No creo que nadie llegue, pero en el intento hemos de morir. Y por último, la necesidad del hombre carnal, el niño en Cristo, es madurar al consagrarse por entero a Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo para su santificación. Tu hermano que me estás escuchando, sea cual fuere tu necesidad o la mía, no tardemos en hacerla, ¿ok? Amén. Vamos a orar. Señor, tú eres el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Tú sí sabes, Señor, nuestras necesidades, y a ti no te vamos a engañar diciéndote, Padre, yo soy tal o yo soy cual. Ciertamente todos necesitamos siempre de ti, Señor. Todos necesitamos, aunque ya estemos consagrados, pues consagrarnos cada día más. Aunque ya seamos santos, apartados para ti, pues debemos todavía santificarnos aún más cada día. Aunque ya nos hemos comprometido, pues debemos seguir comprometiéndonos con tu iglesia y con tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar las decisiones correctas siempre basados, no en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría que proviene de lo alto, en la que viene de ti, Señor, por medio de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, a hacer cambios verdaderos en nuestras vidas, a tomarte con la seriedad de vida, a servirte como solo tú mereces, Señor y Dios nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.